noches, nosotras somos Dos con Todo en este arranque de semana, lunes 5 de mayo, un lunes más de asueto para algunos, de trabajo para otros. ¿Cómo estás, Romina? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí dando todo, arrancando la semana. Esperemos que las personas que están de asueto lo estén disfrutando y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, que les tenemos mucha información y seguimos con temas que tienen que ver con el presidente, con el vecino, con el señor naranjoso Donald Trump, que precisamente hoy nuestro compañero Beth Rosas hace un recuento bastante interesante, porque ustedes yo creo que ya han de haber visto que nuevamente lanza declaraciones en contra de la presidenta, que si tiene miedo, que si no tiene miedo. La presidenta guarda su distancia, evita no meterse en esas polémicas respondiendo a esas declaraciones, pero también es importante destacar siempre que vienen este tipo de declaraciones, ¿qué es lo que está buscando el presidente de Estados Unidos? Sabemos que desde el 2017 uno de sus sueños ha sido desplegar el ejército por México. Se lo planteó al entonces presidente Enrique Peña Nieto, también se lo llegó a plantear al presidente entonces López Obrador, y ahora parece que también pues es uno de sus objetivos, y de este tema vamos a estar hablando también esta noche aquí en Dos con Todo. Así es, Romina, y justo en el Con Todo les traemos el perfil del alcalde de Teuchitlán, quien es este político emesista que fue detenido este fin de semana, precisamente imputado por delitos relacionados con el predio de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación en ese municipio de Jalisco. Entonces, como siempre, va a estar bueno, una breve pausa y arrancamos esta noche en el Con Todo. Buenas noches en este lunes de 3-5 del mes 5 de mayo del año 2025. Gracias por sus comentarios, sus saludos en esta noche. Por acá andaba Marichuy, también Rodolfo Salas, Renacido, el buen Renacido, Luz María Martínez de Lucio, Tiguerón, hablando de fútbol, de los Pumas, de los Tigres. También Ana G, como siempre, gracias por su compañía. Y, por supuesto, el reconocimiento diario de Gerardo Meléndez para todo el equipo de Sin Embargo al Aire. Hola, buenas noches, Dulce y Romina. Buen inicio de semana. Saludos a todo el equipo de Dos con Todo, y también envían saludos a Monse, donde quiera que esté disfrutando de sus vacaciones. Bueno, yo le agregaría merecidas vacaciones. Bastante merecidas vacaciones, porque, bueno, pues nuestra compañera siempre está, como decimos coloquialmente, muy talachosa, muy profesional, siempre haciendo un extraordinario trabajo. Así que, pues le mandamos muchísimos saludos en estos días de descanso muy bien merecidos para nuestra compañera Montserrat Antunes, y también pues así respondemos a quienes amablemente nos están preguntando por nuestra compañera, y en estos días pues esperemos, bueno, tenemos el honor de estar en su suplencia, esperemos pues llenar los zapatitos. Gracias, Romina, por aceptar sobre todo en este horario particular. Sí, bueno, pues vámonos pues con la información en esta sección de Al Hilo. Ya les adelantaba Romina Gándara, es un análisis de nuestro jefe de información, Obed Rosas, sobre pues desde cuándo el presidente Donald Trump, desde su primer mandato, ya exigía a México dejarle enviar a sus militares. Dice, la idea de Donald Trump de enviar tropas a México para enfrentar a los cárteles de la droga no es nueva. En realidad ha manifestado ese objetivo, ese deseo, al entonces presidente Enrique Peña Nieto, al presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En todo caso, plantea este análisis del jefe de información, Obed Rosas, lo que ha cambiado el republicano al expresar su idea ha sido el tono, menos beligerante con los dos últimos mandatarios mexicanos en comparación con el priista Peña Nieto, quien ya en esos años pues tenía una aprobación muy baja de la ciudadanía en comparación con la presidenta Sheinbaum.
Fue en enero del año 2017 cuando Donald Trump manifestó a Peña Nieto su intención de combatir frontalmente a los que él denominaba en ese entonces bad hombres, malos hombres. En esa ocasión, el presidente estadounidense estaba al inicio de su primera gestión y se había confrontado con Peña Nieto al insistir en esta idea de construir un muro que pagarían los mexicanos, que al final no logró. En esa conversación, Trump habló de una cooperación militar para combatir a los narcotraficantes mexicanos. Le dijo a Peña Nieto que quizás los militares mexicanos tuvieran miedo de luchar contra el narco, mismo concepto que utilizó ayer, de acuerdo con la Casa Blanca respecto a la presidenta mexicana, un supuesto miedo. Él decía entonces a Peña Nieto que quizás los militares mexicanos tuvieran miedo de luchar contra el narco, pero los estadounidenses no, algo que generó el rechazo de las Fuerzas Armadas del país. También le advirtió que el crimen en México estaba fuera de control. En aquella ocasión estas fueron las palabras de un Donald Trump en su primer mandato. Tenemos que trabajar juntos para eliminar eso, y sé que este es un grupo difícil de gente. Tal vez sus militares tienen miedo de ellos, los criminales, los bad hombres, pero nuestros militares no, y le ayudaremos con eso 100% porque está fuera de control, totalmente fuera de controles, en su forma de hablar que no ha cambiado. En este análisis del jefe de información, Obed Rosa, se continúa. Con Peña Nieto fuera del poder ya en el año 2018, la idea de Donald Trump se mantuvo en su mente y así se lo hizo saber a Andrés Manuel López Obrador, a quien siempre se refirió como su amigo. Fue en noviembre del año 2019, en el marco de la masacre ocurrida en Bavispe, Sonora, contra mujeres y menores de edad pertenecientes a la familia México-estadounidense Los Levarón. Fue en ese entonces que Trump propuso a López Obrador utilizar un ejército para derrotar a otro ejército. Para ello, dijo, con una llamada bastaría para librar toda una guerra contra los cárteles para eliminarlos de forma rápida y efectiva. Bueno, ahora recientemente los declaró terroristas. Escribió Trump en sus redes sociales en ese entonces, todavía no tenía Truth Social, en ese entonces se comunicaba por Twitter sobre todo. Si México necesita o solicita ayuda para limpiar a estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva. El gran nuevo presidente de México ha hecho de esto un gran asunto, pero los cárteles se han vuelto tan grandes y poderosos que a veces necesitas un ejército para derrotar a un ejército. Fue lo que tuiteó en el año 2019, hablaba en efecto de un inicio de un gobierno luego de la salida de Peña Nieto, insistir que salió justo con una desaprobación ciudadana muy alta en comparación. Esto es importante mencionarlo porque justamente a partir de ahí Trump ha tratado diferente tanto a Peña Nieto como a López Obrador y actualmente a la presidenta Claudia Sheinbaum. Incluso la ha tratado diferente sobre otros líderes de estados. En ese momento hay que recordar que el presidente López Obrador recordó este episodio a lo largo de su gobierno para ejemplificar el respeto mutuo que ha tenido con la relación con Donald Trump. Y pues es una constante que vemos en la manera y en la narrativa que tiene el presidente de Estados Unidos. No es la primera vez que en este intento, desde lo que narra nuestro compañero Obed Rosas en esta nota, cómo insiste en tratar de desplegar el ejército, ya que a pesar de que declaró a los cárteles de la droga mexicanos como acciones terroristas, pues esto no le da a Estados Unidos las herramientas para poder intervenir en México. Son varias ocasiones en las que dentro de esta misma narrativa el presidente Donald Trump, desde que era candidato, ha estado señalando que México está petrificado. Esa es una declaración que dio en el 2024 diciendo que estaba México petrificado y tomado por el crimen organizado cuando él apenas todavía ni siquiera era presidente electo, era todavía candidato a la presidencia para su segundo mandato. En enero de este año, nuevamente, Trump asegura que México gobernaban los cárteles del narcotráfico. Ya ves que en varias ocasiones ha mencionado que supuestamente hay un narcogobierno, lo cual no es cierto, que incluso en su momento la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, tuvo que recordarle y señalar, y no sé si recuerdas esta conferencia en la que ella dice, yo creo que al presidente Donald Trump lo están mal informando porque piensa que todavía está gobernando Felipe Calderón y Genaro García Luna. Bueno, pues yéndonos a la información de este día, precisamente hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó responder esta mañana
los dichos que lanzó nuevamente Donald Trump, su homólogo estadounidense, sobre el miedo a los cárteles, el miedo que supuestamente tiene México a los cárteles de la droga, ya que mantiene muy buena comunicación, dijo la presidenta, con su homólogo estadounidense, y no quiere abrir un debate o iniciar un intercambio de declaraciones a través de los medios. Muy prudente, digo, para evitar lo que en su momento habría hecho Justin Trudeau, que también se lanzó a vociferar en contra de Donald Trump después de unas declaraciones. Ayer, sobre este tema, hay que recordar que Donald Trump planteó que la presidenta Claudia Sheinbaum está asustada por los cárteles de la droga, que no piensa con claridad y que por eso decidió rechazar la ayuda militar del gobierno estadounidense para combatirlos. En declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One, el avión presidencial estadounidense, el presidente de Estados Unidos dijo que Sheinbaum tiene tanto miedo a los cárteles que no puede caminar, lo estoy citando, ni razonar correctamente, lo que la llevó a no aceptar que fuerzas militares de Estados Unidos intervengan en territorio mexicano para combatir el narcotráfico. Aquí vemos cómo nuevamente el presidente confunde el respeto y cuidar la soberanía mexicana con una falta de razonamiento, mostrando que parece que el que no tiene buen razonamiento es otra persona. Voy a citar también lo que señala, porque dice: la presidenta de México es una mujer encantadora, pero tiene tanto miedo de los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad, declaró el republicano al ser cuestionado por medios locales sobre un reporte difundido por el diario The Wall Street Journal, en el cual se señaló que Trump presionó a la presidenta Claudia Sheinbaum para permitir una presencia militar estadounidense en México. Y sobre estas declaraciones, pues no faltó obviamente que fuera cuestionada la presidenta de estos dichos de su homólogo estadounidense, y esto fue parte de lo que dijo la presidenta hoy en su conferencia de prensa. Hay muy buena comunicación con el presidente Trump. En 3 meses y poquito de su gobierno, pues hemos tenido, no sé, más de 5 llamadas. Y es buena la comunicación, a veces no estamos de acuerdo, pero se dice en la llamada de teléfono y ha habido respeto. Entonces, yo no quisiera que la comunicación entre el presidente Trump y su servidora, entre Estados Unidos y México, fuera a través de los medios y declaraciones a los medios. Es una comunicación fluida, buena, en donde tenemos muchísimos acuerdos y otros que no hay acuerdo, pero que estamos dialogando permanentemente, que es algo normal y natural. Entonces, no quisiera yo que ahora viene una declaración mía y sale en el periódico y ahora otro reportero le pregunta al presidente Trump, y ¿para qué generar un desencuentro? Entonces, lo que yo dije el sábado es que en efecto en alguna llamada, más que como un amago, como lo presentó el Wall Street Journal, el presidente Trump dijo: queremos ayudar a México, y para ayudar a México pues queremos mandarles, entre otras, tropas, o si es que lo necesitan. Y yo le dije: no, presidente Trump, eso no, podemos colaborar en muchas otras cosas dentro del marco de nuestra soberanía y de la territorialidad que a cada uno de nosotros nos corresponde. Ahí está la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Como decías al inicio del espacio, guarda su distancia y abre el canal de comunicación para ciertos momentos cuando también lo decida ella. Sí me dio mucha risa. Digo, una cosa, se sabe que el miedo paraliza en general, más allá de las declaraciones de Trump, pero me da mucha risa que dice que le tiene tanto miedo a los cárteles que no puede caminar. En fin. En otras declaraciones de pues un presidente que se conoce como mitómano, pues suele soltarse sus fake news, sus notas falsas, sus declaraciones falsas. Estaba en el aire esta idea de que pudiera querer reelegirse una vez más, a pesar de que la Constitución prohíbe que sean 3 veces, pero también se decía la idea de que él mismo podía cambiarla. Bueno, al menos el día de hoy, 5 de mayo, aseguró que no busca un tercer mandato en las elecciones del próximo 2028, pero sí ya propuso algunos, dedazo dirían algunos, su vicepresidente J.D. Vance y su secretario de Estado Marco Rubio, por supuesto 2 políticos que comparten toda su ideología y postura ultraconservadora. Esto fue lo que Trump dijo en una entrevista en la cadena NBC.
De hecho, se grabó desde el viernes en Florida y fue que se publicó el día de ayer domingo. Dijo, voy a ser un presidente de 8 años, los que ya fue y los que está en desarrollo. Voy a ser un presidente de 2 mandatos. Siempre he pensado que eso es muy importante. Es algo que no se permite, hasta donde yo sé. No sé si es por motivos constitucionales o por otra causa respecto a un tercer mandato. En marzo, el propio Donald Trump dijo que no bromeaba al especular sobre esta posibilidad de un tercer mandato y aseguró que muchos de sus aliados le habían pedido que se presentara de nuevo. Poco más tarde, la organización Trump, dirigida por 2 de sus hijos, comenzó a vender incluso gorras con el lema Trump 2028. Uno de sus hijos, de hecho, en redes sociales compartió estar portando esta gorra de 2028. Hay mucha gente vendiendo la gorra de Trump 2028, pero no es algo que esté buscando. Quiero tener 4 años estupendos y dar el relevo a alguien, un gran republicano. Espero que siga adelante. Creo que 4 años son suficientes para hacer algo realmente espectacular. Bueno, vemos que en los primeros 100 días de este segundo mandato, pues ha hecho bastantes cambios alineados con su postura ultraconservadora. De los 2 que propuso, ya les decía, J.D. Vance, vicepresidente, que también comparte bastante sus posturas antiinmigrantes y demás. Él dice que está haciendo un trabajo fantástico y sobre Marco Rubio, secretario de Estado y también asesor de Seguridad Nacional, dijo que es estupendo. Hay muchos que son estupendos, son palabras que dice muy seguido el presidente. Pues ahí está. Habrá que ver cómo pasan los demás, pues los meses y los años con respecto a las declaraciones del presidente Donald Trump. Y nos vamos ahora con información nacional. Regresamos con información dada a conocer hoy en la conferencia matutina, porque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la importancia de la unidad dentro de Morena y la necesidad de que el partido se mantenga fiel a los principios de la Cuarta Transformación. Esto lo dijo durante su conferencia matutina, donde afirmó que el poder no debe de traducirse en ostentación ni en distinciones económicas. Esto lo menciona hoy en la conferencia, donde dice también y aborda parte de la historia de México y la diferencia de Morena respecto al Partido Revolucionario Institucional, que por décadas pues funcionó como un partido corporativo. Y esto también se da porque hay que recordar que dentro de este ejercicio de autocrítica, si lo podemos llamar así, pues se hablaba que todas estas prácticas que se les tuvo que recordar a los militantes de Morena, de no nepotismo, no influyentismo, no amiguismo, de no estar en los diarios por ostentar, ¿no? Por tener viajes de lujo, por ejemplo, a París, por utilizar helicópteros, como lo han realizado algunos legisladores, pues son prácticas que se asocian en el colectivo de todos con prácticas que hacía el PRI. Y obviamente, pues estas similitudes y estas semejanzas fueron parte de los cuestionamientos que se realizaron ayer en la misma Convención Nacional, en el Consejo Nacional de Morena, y que hoy nuevamente le preguntan a la presidenta, y la presidenta pues descarta que Morena pues tenga una similitud con el Partido Revolucionario Institucional. Pero vamos a continuación precisamente a ver lo que dijo la mandataria hoy por la mañana. No fueron solo esos 2 puntos, fueron 10 puntos que realmente son ya los había presentado yo el día que presenté mi licencia Morena, y son 10 puntos. El primero habla de la importancia de la unidad. Los otros puntos tienen que ver con la ética de la transformación, que los recursos económicos no se vuelvan la distinción de un militante, sino todo lo contrario. El poder es humildad y nosotros debemos comportarnos con rectitud siempre, con humildad, con honestidad, sin parafernalias vinculadas con el poder de antes. Todo eso está en los 10 puntos. Los otros 2 puntos tienen que ver pues con la historia de México y lo que fue el PRI durante tantos años en nuestro país. No hay nada que se parezca de Morena a aquello, porque el PRI era un partido corporativo, es decir, las organizaciones obreras, las organizaciones empresariales, campesinas,
participaban como tales en el partido de Estado. En este caso no, Morena tiene una afiliación individual. Pero de todas maneras es importante por la historia de México ponerlo en los puntos y decir, no caigamos en lo que fue una historia en nuestro país que no fue buena. Y la otra pues es parte de las orientaciones, no hay nada que pueda vincular al partido Morena a ninguna situación de vínculo con la delincuencia, sino sencillamente es un elemento sustantivo que debemos de tomar en cuenta siempre. No, pues ni fui ni debo ir al Consejo de Morena. Yo lo único que hice fue enviar una carta con mis opiniones para ser tomadas en cuenta, pero ya lo que ocurre en Morena pues ya es un asunto del propio Consejo y de la propia dirigencia de Morena, ya no es un asunto de la presidenta y ellos lo tienen que informar. Hablábamos fuera del aire que precisamente Romina Gándara fue quien acudió el día de ayer a reportear este tema del Consejo Nacional de Morena en el World Trade Center, aquí a unos pasos en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que quieres destacar que no se ha dicho a lo largo de estos espacios? Pues creo que se ha mencionado ya muchísimo y ha sido muy interesante el análisis que se plantea con respecto a los retos que tiene el partido referente a qué va a pasar o qué consecuencias van a tener inmediatas para el 2027 si los militantes no acatan pues estas reglas. Porque también, si ustedes vieron la conferencia de prensa el día de ayer, le preguntaban a la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, y al presidente del Consejo si dentro de estos lineamientos iba a haber herramientas o iba a haber dientes. Y decía Durazo, no se trata de dientes, se trata como de llamar a la militancia y a quienes vayan a aspirar, pues a que acaten y a regresar a las bases, a que acaten lo que ha movido a Morena. Y dentro del consejo, que fue a puerta cerrada, es importante destacar que fue un consejo a puerta cerrada, no se permitió, incluso la sala de prensa estaba bastante lejos, pero si ustedes quieren ver el consejo en las redes sociales de Morena, ya en la tarde, después de que difundieron la carta y difundieron la información y las versiones estenográficas de lo que mencionaron, la carta que leyó Luisa María Alcalde, el discurso del presidente del Consejo, de Alfonso Durazo, se muestra y se publica la sesión del Consejo. Ayer se mencionaba y algunos medios empezaron a mencionar, cuando todavía se estaba desarrollando el Consejo, que hubo abucheos. Y nosotros le preguntamos a algunos consejeros, a varios consejeros, porque se empezó a señalar ahí que supuestamente habían abucheado ya cuando estaban leyendo los lineamientos, y no es cierto. Si ustedes llegaron a leer esa información, no es cierto, no hubo abucheos. Pueden ver ustedes la sesión del Consejo. Y me llamaba mucho la atención, que es algo que no se ha mencionado mucho, la participación de consejeros, porque una vez que leen todos los lineamientos y antes de someterlos a votación, le dan la palabra a 10 consejeros. Y de ahí me nacieron propuestas que mencionaron que ojalá se vean para el próximo Consejo, bastante interesantes. Unos de los consejeros pedían, Dulce, que la dirigencia al momento de las candidaturas les pida cartas de no antecedentes penales o que los aspirantes entreguen cartas de no antecedentes penales. Y también había una consejera de Sinaloa, Almendra Negrete, que ella también planteó una propuesta que le fue muy aplaudida. Ella decía que en los lineamientos se incluyan sanciones para quienes usurpen acciones afirmativas. Ustedes recordarán que pasó, por ejemplo, en Guanajuato, de algunos aspirantes que dicen que son de pueblos indígenas o que son de pueblos originarios y que realmente no son de pueblos originarios, o que dicen que son de las comunidades afrodescendientes y que realmente no lo son, o de la comunidad LGBT. Fue una propuesta bastante aplaudida y propuestas que plantearon y que el mismo Consejo dijo pues que más adelante sería interesante analizarlas. Pues muchas gracias, Romina, por compartirnos lo que viste justamente ya en el campo reporteando. Y nos pasamos a otro gran tema en el capítulo del proceso de elecciones para el Poder Judicial. Ya en menos de un mes serán estas inéditas elecciones del Poder Judicial. Bueno, el día de ayer
domingo, y también, insisto, hoy es una especie de día de asueto, pero ocurrió algo importante porque ya se había dicho por parte del Instituto Nacional Electoral que a él como institución electoral, árbitro electoral, no le corresponde seleccionar la idoneidad de los candidatos. Eso le correspondió a los 3 comités de evaluación. Hubo todo un proceso de selección con sus asegúnes en el tema del Comité de Evaluación del Poder Judicial, pero que al final de cuentas sería el Tribunal Electoral quien debe decidirlo. El Tribunal Electoral ya lo decidió en un proyecto presentado por este grupo de los 2 Felipes y la magistrada presidenta Mónica Soto, diciendo que eso ya se dio básicamente carpetazo porque ese proceso ya pasó, ahorita están en el proceso de campañas. Dicho lo cual, los presidentes de la Cámara de Diputados y el del Senado, me refiero a Sergio Gutiérrez Luna y a Gerardo Fernández Noroña respectivamente, el día de ayer solicitaron al INE, aunque el INE dijo que no le corresponde a él, la cancelación de registros de candidaturas a cargos judiciales. Es muy particular los casos. Son 18 aspirantes que no están cumpliendo con el requisito de la norma constitucional judicial de gozar de buena reputación, eso viene en la Constitución, porque están vinculados a delitos muy graves como abuso sexual, peculado, entiéndase desvío de recursos públicos, amenazas, lesiones y también delincuencia organizada. De hecho, algunos han sido acusados de conceder amparos o absoluciones indebidas a personas relacionadas con el crimen organizado, una de las razones por las cuales Morena y demás ha estado impulsando la elección judicial para tratar de depurar el poder judicial de este tipo de juzgadores que benefician al crimen organizado. Bueno, pues se les estaban colando en las boletas, más bien se les colaron a través de estos procesos de selección de los comités de evaluación, pero ahora quieren que el INE los cancele, aunque el INE ya dijo que no les corresponde. Importante, algunos nombres. Fernando Escamilla Villarreal, señalado por su vínculo con imputados de delincuencia organizada. Jesús Humberto Padilla Briones, quien ha sido puesto a disposición por portación de arma y delitos contra la salud. Y Francisco Martín Hernández Zaragoza, destituido en 2015 por acusaciones de abuso sexual. Estos 3 personajes están siendo denunciados por precisamente tanto el presidente de la Cámara de Diputados como el presidente de la Cámara de Senadores ante el INE para que no sea aprobada su candidatura. Si bien ya se mandaron a imprimir las boletas, pues ya sería después de tacharlos Fernando Escamilla Villarreal, Jesús Humberto Padilla Briones y Francisco Martín Hernández Zaragoza. Voy a pasar de página informativa. Fíjate que de eso ayer estaba hablando Noroña. Estaba hablando Noroña y nada más abundar un poco porque eran muy insistentes los medios de comunicación en preguntarle de esas 20 candidaturas que estamos hablando ahorita de 26, pero él en la conferencia, bueno, en el chacaleo, como se le dice, le hablaba de 20 candidaturas y le preguntaban cuántos están actualmente vigentes, ¿no? ¿Cuántos están ahorita en activo? ¿Cuántos no de los candidatos están en activo? Denos nombres. Y no quería él dar nombres precisamente porque decía, nosotros no queremos que se vea que nosotros estamos llamando a que no voten por ellos. Pero pues finalmente están impugnando la gente quiere saberlos. Nos están preguntando ahorita, la gente quiere saber por quién no votar. Y no lo quiso decir, no lo quiere decir y se escudaba en que es que no queremos que se malinterprete, no queremos que digan que nosotros estamos llamando a que no voten por tales o cuales personas. Pero bueno, y ahí mismo nos confirmaba que iban a presentar ya las impugnaciones, pero cuando le preguntas más no quieren soltar más información y se escudan en esto cuando finalmente pues ya la están impugnando. Y ahí está la lista, no sé si Luis las tenga para justo proyectarlas, pero uno de los casos o personajes que mencionábamos es precisamente Fernando Escamilla Villarreal, vínculos con el narco, Jesús Humberto Padilla Briones, portación de armas, y también Francisco Martín Hernández Zaragoza por el tema de abuso sexual. Solo 3 de 18, los otros 8, que en total son 26 los que están pidiendo rasurar, solamente han sido cuestionados por no cumplir con el requisito académico mínimo de contar con un promedio general de al menos 8 puntos. Ahí están, justamente, ahí háganles captura. Son ellos los que los están señalando, porque luego también pues suelen salir a desmentir o tratar de desmentir los señalamientos o sus antecedentes que tienen. Esto pues fue aceptado por ya sea el Comité de Evaluación del Poder Judicial, del Ejecutivo
Y ahí también, vienen, exactamente, ahí y en la están. misma boleta, si usted ve los nombres, recuerda que en las boletas vienen quienes los están postulando. Entonces ahí va a ver ustedes quién no hizo su chamba de filtrar bien a quienes tenían la idoneidad para ser candidatos. Sí, pues justo fue todo un equipo conformado por estos comités, entonces pues ahí está la información que ustedes nos han pedido una y otra vez, pues ya lo están planteando desde el Congreso. Ahora sí, Romina, paso de página informativa. Esta nota la habíamos dado, pero con datos de Bloomberg. Tanto Bloomberg como Forbes son las dos revistas, las publicaciones que se encargan de cada año publicar la lista de los empresarios y empresarias más ricas del mundo y de México. Bloomberg ya había registrado que Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, había tenido una importante caída en su riqueza de 2024 a este año. Bueno, Forbes lo confirma y son las mismas cifras. Perdió 60% de su fortuna, pero no fue el único. La revista Forbes informó que este año 2025 la riqueza total de los 10 millonarios de México, la mayoría hombres, pero también hay mujeres como Aramburu Zavala, alcanzó un monto total conjunto de 148.300 millones de dólares. Entre los 10 tienen casi 150.000 millones de dólares, pero esto es una reducción del 15% frente a lo que tenían en 2024. La revista Forbes, en esta publicación de los 10 más ricos de México, contextualiza qué está pasando. El mundo vive un momento de cambios e incertidumbre derivados de la nueva reconfiguración comercial que se da desde la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Todos los caminos llevan a Trump en estos tiempos. La moneda está en el aire, los millonarios mexicanos y sus compañías deberán navegar en medio de la tormenta para salir victoriosos, así como lo hicieron durante el primer periodo presidencial del magnate estadounidense. Esta lista se publica el día de hoy, 5 de mayo año 2025, 5525. Dos importantes, Romina. Carlos Slim, a pesar de que perdió, sigue siendo el empresario más rico de México, dueño de América Móvil a partir del rayo privatizador de Salinas de Gortari. Grupo Sanborns, Carso, Grupo Financiero Inbursa. Obtuvo algunos ingresos con la venta precisamente de las tiendas Sanborns que hemos visto que han ido cerrando en algunos lugares del país. Bueno, actualmente tiene 82.500 millones de dólares, lo que implica un 19% menos de lo que tenía el año pasado, antes de que Trump llegara y hubiera pues tantas turbulencias en los mercados y también otros factores de pérdidas. Lo que destaca la revista Forbes respecto a Slim: a sus 85 años sigue siendo una figura clave no solo por su fortuna, sino por su impacto en la economía, la cultura y la infraestructura del país. Sin embargo, este año su fortuna disminuyó 19% si se compara con el año anterior, 2024, cuando su riqueza había crecido un 10%. Pese a esto, nadie le quita el trono de ser el hombre más rico de México. Sobre el empresario Ricardo Salinas Pliego, que Bloomberg también ya había reportado esto hace un par de semanas, propietario de Grupo Salinas, entiéndase TV Azteca, Electra, Total Play y demás, Forbes dijo que su fortuna sufrió un descalabro, así lo califica, un descalabro de más del 60% a 4.900 millones de dólares, por lo que a nivel nacional pasó del tercero al quinto lugar de la lista de millonarios de Forbes 2025, pero a nivel internacional se ve aún más su descalabro. A nivel global descendió del lugar 144 al puesto 734, ya es uno más. El 27 de diciembre del año 2024, dice Forbes, los accionistas de Grupo Electra acordaron privatizar la compañía y sacarla de la Bolsa Mexicana de Valores, es decir, dejar de transparentar sus datos financieros. Esto con el argumento de que el mercado bursátil no reflejaba adecuadamente el valor real de la compañía. Esta decisión derivó en crear un nuevo consejo de administración donde el empresario ostenta el cargo del presidente honorario. Sin embargo, dice Forbes, no es el único frente que mantiene abierto. También está la polémica de la acusación del impago de 63.000 millones de pesos por concepto de impuestos, que llevó a enfrentamientos con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y también ahora con la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Ambos le han dicho que ya pague sus impuestos, un adeudo fiscal de 63.000 millones de pesos, y él dice que tiene la libertad de no pagar impuestos. Con esto, antes de irnos al con todo sobre el tema de quién es el alcalde relacionado con el predio de adiestramiento en Teuchitlán, un alcalde emesista, es importante hablar sobre el caso del señor José Luis Castillo Carrión. Así es, ustedes yo creo que
van a conocer el caso de José Luis Castillo Carrión, es este hombre que desde hace ya tiempo se viralizó en redes sociales cuando lanzaba de manera pacífica diamantina en esas manifestaciones que se hicieron aquí en la Ciudad de México de mujeres que señalaban: la policía no me cuida, mis amigas. Sí, es una historia de lucha que lleva años, la de José Luis Castillo Carrión, que es el padre de Esmeralda, desaparecida en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí pueden ver la imagen de José Luis, que a lo largo de muchísimos años y recorrer kilómetros y kilómetros, siempre con esa pancarta en su cuerpo con "no me olviden, falto yo", pues esta lucha le ha generado recibir el doctorado honoris causa que le otorga el Instituto de Estudios Superiores de Chihuahua en representación de los padres y las madres que han dedicado su vida a buscar hijas e hijos víctimas de desaparición. Don José Luis, como se le conoce, es el padre de Esmeralda Castillo Rincón, que desapareció el 19 de mayo de 2009 en Ciudad Juárez. Era una jovencita, una niña en ese momento. El reconocimiento, dice el señor Castillo, el reconocimiento lo recibí yo, pero la lucha es de toda la familia Castillo Rincón. Esta lucha no sería posible sin el apoyo de nuestra familia, dijo. Y recordar precisamente, porque nosotros hemos tenido la oportunidad de reportear con el señor, ha sido una lucha incansable. Es un hombre que desde que desapareció su hija, junto con su esposa, la señora Marta, ellos se pusieron de acuerdo para determinar qué acciones iban a realizar cada uno. La señora, la esposa del señor Castillo, ella nos platicaba él, es que ella no puede andar recorriendo las calles porque tiene la piel delicada, entonces ella se dedica a otras tareas dentro de la búsqueda, hacer las hamburguesas para conseguir recursos, hacer volantes, mientras yo soy el que sale a la calle a buscar a las hijas. Ha sido una historia muy llamativa porque es de los pocos hombres que ha sido arropado por los grupos feministas. Y yo recuerdo mucho una marcha en Ciudad Juárez. En las marchas feministas él siempre va, pero siempre ha sido muy respetuoso de cuando las marchas feministas dicen: en los grupos hay determinados grupos en donde no pueden entrar mujeres. Son grupos, mujeres, no pueden entrar hombres, son grupos en los que nada más pueden entrar mujeres. Y en una de esas marchas que se hizo allá en Ciudad Juárez, estaban las chicas recorriendo la calle, lanzando sus consignas en una de estas marchas, y el señor José Luis se encontraba en la banqueta, en la esquinita, y desde ahí les estaba echando porras y estaba diciendo: no se olviden de mi hija, porque aunque yo soy el papá, mi hija era una mujer y mi hija estaría aquí marchando con ustedes. Pues bueno, siempre se me dan ganas de llorar con esa historia porque las chicas lo empiezan a arropar. Y le dicen: no, o sea, usted véngase con nosotros. El señor José Luis es conocido a nivel nacional por participar en las manifestaciones realizadas tanto por los colectivos de personas desaparecidas como por los colectivos de las madres. El 19 de mayo del 2009, Esmeralda, su hija, desaparece cuando ella iba camino a la secundaria técnica número 79, pero pues desafortunadamente nunca llegó. Ella fue vista por última vez sobre la avenida Vicente Guerrero y calle Rafael Velarde, donde solía tomar el camión. Cuando le notificaron a la familia que la menor no había acudido a la escuela, José Luis levantó una denuncia en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, pero las autoridades comenzaron a actuar pues mucho tiempo después. No actuaron dentro de las 72 horas en las que se requería que actuaran mientras se levantaba la denuncia. También es que son muchísimas las anécdotas que tiene el señor José Luis y no es para menos que lo hayan reconocido. Él nos contaba también que como las autoridades no actuaban, él lo que hacía, porque en Ciudad Juárez, pues tu primer temor es que la niña hubiera sido víctima de trata, que se la llevaran a los bares. Y él se ponía jorongos y se echaba el licor en el jorongo y se quedaba noches dormido fuera de los bares a ver si veía a su hija. O sea, sí, de ese tipo de búsqueda es la que hacía el señor José Luis Castillo. Fue víctima de persecución, aunque en su momento el exgobernador César Duarte dijo que no había sido víctima él no había emprendido esa detención, pero él fue detenido precisamente en el gobierno de César Duarte.
Otro de los casos que ha llamado mucho la atención fue en el 2012, cuando se lanzan billetes de 200 pesos que diseña José Luis Castillo y su esposa Marta Rincón con el rostro de Esmeralda. Fueron unos billetes que lanzaban y que entregaban, y así recibieron una pista de que su hija había sido presuntamente víctima de prostitución forzada y que sería trasladada a la Merced en la Ciudad de México, por lo que se reunieron, hicieron diferentes actividades para reunir el dinero y venir a la Ciudad de México a buscarla. Es decir, no andaba tan enredado cuando él desde el inicio hacía estas búsquedas en bares o en lugares en los que pues presumía pudieran tener a su hija. José Luis aprovechó también una rueda de prensa para denunciar la explotación sexual de niñas y menores en antros, bares y casas de masajes en Ciudad Juárez. Regresó a la frontera. Como les mencionaba, el exgobernador de Chihuahua declaró que el arresto que se generó en el 2015, tanto de José Luis Castillo como de su hijo, no se trataba de una persecución política, pero el señor José Luis Castillo ha mencionado que sí fue a raíz de las denuncias que él realizaba por la falta de investigación y por las redes de trata que había en Ciudad Juárez. En el 2015, la Fiscalía le notifica a la familia Castillo que tenía en su posesión un fragmento de tibia que presuntamente creían que pertenecía a Esmeralda. El fragmento fue encontrado en el año 2013 junto a más restos óseos pertenecientes a otras mujeres reportadas como desaparecidas entre el 2008 y el 2013 en Ciudad Juárez. Pero esta tibia, ellos tienen duda de que realmente sea de Esmeralda. También la Fiscalía General del Estado de Chihuahua realizó un juicio que ellos le llamaron el juicio del siglo, donde señalaron a 16 responsables de desaparición, de trata y feminicidio de por lo menos 11 víctimas. Sin embargo, hubo dudas sobre la veracidad de las pruebas. El 28 de enero del 2022, José Luis Castillo Carrión, su hijo José Luis Castillo Rincón y los abogados David Peña y Michelle Salas, dos excelentes abogados que precisamente son los abogados que llevaron el caso de Algodonero a instancias internacionales, se presentaron ante la Fiscalía Especializada de la Mujer en Ciudad Juárez para recibir avances sobre el caso de Esmeralda. Sin embargo, el fiscal en turno se negó a compartir los avances del expediente, a menos que la familia reconociera que Esmeralda estaba muerta, agregó la organización, una situación que pues, la familia no ha reconocido hasta el momento por las dudas que hay de los restos que le fueron encontradas. Gracias, Romina, por toda esta narración en torno al señor José Luis, hoy reconocido precisamente y representando a todos los padres y madres que buscan a sus familiares víctimas de desaparición. Eso me da pie a mandar una breve pausa y volvemos con el Con Todo. Hablaremos sobre quién es el alcalde detenido este fin de semana relacionado con el predio Teuchitlán, a su vez también relacionado con casos de desaparición y adiestramiento por parte del Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con la Fiscalía. ¿Quién es el alcalde detenido este fin de semana relacionado con el predio de adiestramiento en Teuchitlán? Vamos pues con el Con Todo.
Bien, guarda este nombre, José Ascensión Munguía. Vamos a hablar de este personaje. Vámonos primero al 16 de noviembre del año 2023. Es cuando había campañas tanto para las alcaldías en Jalisco como para la gubernatura que finalmente resultó electo Pablo Lemos. En ese entonces, en el 16 de noviembre de 2023, de acuerdo con un video que el propio gobernador Pablo Lemos tiene ahí en sus redes sociales en periodo de campaña, se asegura lo siguiente: Teuchitlán y Jalisco se van a pintar de naranja, dijo el ahora gobernador de Jalisco, Pablo Lemos, cuando fue a visitar a su casa al Buen Chón, así se le conoce a el entonces candidato a alcalde para su segundo mandato del 24 al 27, José Ascensión Munguía Santiago, quien ese día lo recibió en silla de ruedas recién operado de la columna. Ahí está, si puedes mandar de una vez, por favor, Luis, para escuchar cómo es que va a visitar y conocer la casa de este personaje detenido este fin de semana por su relación con el predio Teuchitlán. Venimos a visitar al presidente municipal de Teuchitlán, el Buen Chón, porque lo operaron. Y bueno, pues venimos aquí a su casa a echarle una visita. Mucho gusto. Encantado, vénganse. Vamos a darle la sorpresa al Chón. Aquí ando dolorido. Así, levecito. Me operaron al Chón de la columna. Operar de la columna aquí. Él es el presidente municipal de Teuchitlán, amigo mío. Y eso te pasa, es que él hace muchas pesas. Mucha pesa y trabajo y andamos de arriba y para abajo, trabajándole siempre por el partido. Y por eso lo tuvieron que operar de la columna, pero el Chón ya estará puesto para la campaña. Vamos a estar con todo, no, sí, ese es el chiste, ¿verdad? Vamos a trabajarle con todo, vamos a echarte todas las ganas aquí en Teuchitlán, la gente ya te está esperando en la plaza, todo lo tengo organizado ya aquí. Eso, mi Chón. No, pues gracias por venir aquí a tu casa. Y Teuchitlán y Jalisco se van a vestir de naranja. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Pablo, pues muchas gracias y una disculpa, ¿verdad? Pero fue muy a la carrera. Año y medio después de esa escena que veíamos en la casa del alcalde de Teuchitlán, el alcalde fue detenido precisamente en el marco de la investigación de la Fiscalía General de la República, luego del hallazgo de un campo de reclutamiento del cártel Jalisco Nueva Generación en ese municipio que él gobierna desde el 2012 en Teuchitlán, donde también en marzo de este año el colectivo de familiares guerreros buscadores encontró restos óseos, ropa y accesorios personales, los cuales fueron dados a conocer a su vez por la Fiscalía de Jalisco. El gobierno de Jalisco, ante esta detención, manifestó en un comunicado que espera que la Fiscalía General de la República maneje la investigación sin sesgo político. Solo envió un comunicado como tal como gobierno de Jalisco sin ser firmado por el gobernador Pablo Lemos, quien en este video califica como amigo a este detenido. Ahora sí, Luis, el Movimiento Ciudadano, este partido que abandera a el detenido, emitió otro comunicado para asegurar que esperan que el alcalde demuestre que actuó siempre en el marco de la ley. Bien, fue este domingo 4 de mayo cuando el alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Munguía, acudió a su primera audiencia ante un juez federal donde ya se le imputaron los delitos de delincuencia organizada, desaparición forzada, reclutamiento, trata y explotación de personas y abuso de autoridad. Toda esa serie de delitos se le fueron imputados durante la primera audiencia, la cual duró más de 10 horas y fue dedicada para la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía General de la República. Ahí precisamente los peritos presentaron pruebas para señalar al edil como colaborador del cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel que domina la zona. De acuerdo con la investigación y la versión de la Fiscalía General de la República, escuchen esto. El alcalde habría recibido 70,000 pesos mensuales por permitir la operación del grupo en la región e incluso colaborar en los reclutamientos. Hasta el viernes 9 de mayo es cuando la defensa legal de este alcalde va a presentar su versión de los hechos. Bueno, José Ascensión es alcalde de Teuchitlán desde el año 2012, primero por el PRD, ya después se brincó a Movimiento Ciudadano y desde 2021 lo es, y fue reelecto en 2024 para seguir siéndolo hasta 2027. En su perfil de Facebook personal solo tiene 2 publicaciones. Ahí se describe como odontólogo.
Esta imagen es clave, Romina. A ver si la puedes detener, por favor, Luis. Una de sus publicaciones en este Facebook personal está con militantes de Movimiento Ciudadano. Y 2 es este denominado Reel, donde publica una fotografía de él mismo en un estadio de béisbol. Pero aquí llama la atención, si ustedes pueden ver en la parte inferior, dice Mi Momento, Luis R. Conríquez. Es precisamente pues una canción del cantante Luis R. Conríquez, cantante de regional mexicano, particularmente de los denominados corridos bélicos asociados con el crimen organizado. La canción que el edil compartió habla de una persona que antes no tenía dinero suficiente para gastar, pero ahora tiene de sobra. Una parte asegura lo siguiente, no la voy a cantar, pero así lo dice. Lo que digan no me ha de preocupar, que si trabajo bien o si ando mal, ¿qué les interesa? Yo que ustedes no me quiebro tanto la cabeza. Mi clave se respeta. 2 letras están al tiro para lo que venga. Así suena su compa Luis R., puro corrido bélico pariente, fierro. Ahí está esa publicación, ahí la tiene, fue en el año 2022 cuando ya era alcalde de Teuchitlán, hace 2 años, ahí dice José Murguía, su perfil personal. Bueno, en marzo ya de este año, días después de los reportes sobre lo hallado en el predio de Izaguirre, el alcalde Chon Murguía dijo que él estaba dispuesto a colaborar en la investigación, ya que aseguró estaba limpio. En entrevista con el diario estatal El Occidente, aseguró que él no sabía de ese predio, el cual describió como lejos de la cabecera municipal y que estaba tapado por cultivos de caña. Ese fue su argumento para asegurar que él no lo conocía. La Fiscalía General de la República dice lo contrario. Bueno, eso es lo que le dice al diario El Occidental días después de que se soltó en medios todo este tema del hallazgo de restos óseos, ropa y accesorios personales en ese predio en Teuchitlán. A lo mejor por un lado no está de creerse, dice, que no teníamos información de ese rancho, pero ese rancho no está dentro de la cabecera municipal, está retirado de la delegación de la Estanzuela, que es donde se encontró. Si no me equivoco, son 3,5 kilómetros o un poquito más de kilómetros que está retirado de lo que es la delegación. Ese rancho está solo y alrededor está forrado de cañaverales, cultivos de caña. Está complicado saber todo, dijo. Pero además se dijo dispuesto a colaborar en la investigación e incluso él mismo ser investigado, dijo a el diario El Occidental. Sería lo esencial, que me investiguen. Y así como me investiguen a mí, que investiguen a los demás, yo estoy dispuesto. Cuando uno está limpio y no tiene temor de nada, a mí que me digan, ¿sabes qué? Te vamos a investigar, vas a ir a declarar. Pues yo declaro lo que yo sé y conmigo no hay pendiente que digan, tiene miedo de hablar algo. No, la verdad no. Eso fue lo que dijo en marzo. 2 meses después está detenido. Incluso dijo que recibió muchas llamadas de apoyo de políticos y de ciudadanos. Aseguró, no he tenido ninguna amenaza. Muchas llamadas sí, pero llamadas de apoyo. Llamadas de mucha gente del pueblo, tanto del estado de Jalisco, de secretarios, de diputados, ofreciendo su apoyo, su respaldo, que no me siento solo. Eso dijo en marzo. 4 de mayo es detenido e imputado por delincuencia organizada, desaparición y demás. Bueno, hay que recordar esto que informábamos la semana pasada. El fiscal general Alejandro Gertz declaró en una rueda de prensa que desde el año 2021 las autoridades de Jalisco sí tenían conocimiento de lo que ocurría en ese predio denominado Rancho de Izaguirre. El alcalde en su momento dijo que no sabía, que estaba muy lejos de la cabecera municipal, que estaba tapado de cultivo de caña. Bueno, pues justamente desde 2021, dice el fiscal general de la República, y José Ascensión era ya alcalde de Teuchitlán. Primero desde 2012 a 2015 por el PRD, en ese entonces estaba el gobierno del priista Aristóteles Sandoval, que fue asesinado en Puerto Vallarta en el año 2020 por el crimen organizado. Luego José Ascensión saltó a Movimiento Ciudadano, invitado por el entonces gobernador Enrique Alfaro, para ser alcalde de Teuchitlán de 2021 a 2024 y luego ya fue reelecto para la gestión 2024-2027. Ahí vemos una fotografía. Todas estas fotografías son encontradas dentro del perfil de redes sociales del gobierno del ayuntamiento de Teuchitlán. En su momento estuvo con Enrique Alfaro. También por ahí hay una foto, por favor, Luis, con el ahora gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Primero lo fue a visitar a su casa, recién operado de la columna. Esta ya es más reciente, ambos ya en cargos públicos.
Precisamente hace un mes el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseveró que no iban a dar carpetazo a esta investigación y que iban a respetar lo que dijera la Fiscalía General de la República. Bueno, pues ahora justamente está diciendo que un alcalde de su partido, Movimiento Ciudadano, está implicado en este caso de reclutamiento. Vamos a escuchar las palabras del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, para contrastar lo que dice ahora Movimiento Ciudadano luego de que salió un político de su partido. El gobierno del estado de Jalisco mantendrá las carpetas de investigación abiertas para deslindar responsabilidades y aquí no hay carpetazos. En Jalisco vamos a seguir investigando y colaborando con el gobierno federal y la Fiscalía General de la República. En Jalisco, ningún carpetazo. Siguiente. Es muy importante entender que desde Jalisco confiamos en las investigaciones que realiza la propia Fiscalía General de la República. La presidenta ha dicho, no hay que adelantar vísperas. Esto no tendrá tintes político-partidistas. Se llegará a la verdad. Y también hemos coincidido en algo fundamental. Lo importante son las víctimas. Lo importante son las víctimas. Las madres, los colectivos, las familias merecen de nuestro respeto, de nuestra empatía, de un trato digno, de apertura y de transparencia. Por ello, voy a seguir reuniéndome como lo he hecho desde el primer día de mi gobierno, con las madres buscadoras, con los colectivos, con todos los familiares que sufren de este terrible fenómeno que vive nuestro país y nuestro estado. Aquí en el chat preguntan que entonces qué ha dicho Dante Delgado, el eterno dirigente de Movimiento Ciudadano. Recuerden que ya no lo es líder fundador, pero Jorge Álvarez Maínez ya es el dirigente desde hace unos meses, luego de ser candidato presidencial, y él personalmente no ha emitido ningún comentario, tampoco Pablo Lemus como gobernador, esto era hace un mes, pero sí como partido Movimiento Ciudadano estuvo difundiendo un comunicado en el cual planteó lo siguiente, justo en contraste con lo que decía el gobernador hace un mes de que iban a respetar lo que dijera la Fiscalía General de la República, saliera lo que saliera. Las autoridades federales, dice Movimiento Ciudadano, así en general, sin voz de Dante Delgado, sin voz de Jorge Álvarez Maínez, las autoridades federales están obligadas a comprobar sus acusaciones y despejar todas las dudas en este y todos los casos. Confiamos en que el presidente municipal de Teuchitlán, emesista, demostrará que actuó siempre en el marco de la ley. La ciudadanía lo eligió su representante y luego refrendó su confianza. Fue reelegido para 24-27 para que gobernara durante su segundo periodo. Ese respaldo habla de los resultados de su gestión, según la versión y la interpretación de Movimiento Ciudadano sobre este alcalde que pues ya está imputado ante la Fiscalía General de la República, ante un juez federal, por delincuencia organizada, reclutamiento, desaparición forzada, abuso de autoridad y demás. Ese mismo personaje que en 2022, en una canción belicosa, preguntaba que si trabajo bien o si ando mal, ¿qué les interesa? Pues ahí está. Nada más quisiera destacar que la omisión de la Fiscalía de Jalisco en ejecutar esta orden de aprehensión desde marzo evidencia las complicidades y se suma a la serie de acusaciones que han hecho los colectivos de que incluso manipularon la escena. Pero es muy importante también destacar, porque lo veíamos en la conferencia del fiscal cuando él mencionaba que desde el 2021 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos les emitió recomendaciones. Le preguntamos, bueno, sabían las autoridades de Jalisco, pero ¿quiénes más? O sea, si hay una recomendación, pues no nada más las autoridades municipales, o sea, ¿qué pasa con las autoridades del Estado?
¿Qué pasa con la Fiscalía Estatal? ¿Qué pasa con la delegación de la Fiscalía General de la República que tenía conocimiento porque sí le dieron vista desde septiembre y él mismo lo reconoció, Gertz Manero, en la última conferencia que sí les dieron vista? Y lo que estamos viendo por la narrativa y cómo ha estado contestando el fiscal a las preguntas, porque le preguntaba a un compañero concretamente, bueno, este desconocimiento o estas negligencias o esta posible complicidad alcanzaría, por ejemplo, a las autoridades estatales de Alfaro, a su exsecretario de Seguridad, y como que ahí el fiscal no quiso meterse más. No, es que las autoridades locales no sabían nada, pero el gobernador Pablo Lemus sí ofreció toda la colaboración. Y es bien importante que recuerden ustedes que las redes de macrocriminalidad que vemos aquí muy enfocadas alcanzan a todos los niveles políticos y alcanzan muchos niveles. Y limitar el enfoque a lo municipal, que es por lo que parece que está haciendo la Fiscalía General de la República, pues no está bien, porque hay que ver qué pasa con las autoridades estatales, con las autoridades de la delegación de la Fiscalía, porque, y lo voy a decir en palabras del propio Gertz Manero, nadie puede creer que no supieran cuando estaba todo ahí tan visible. ¿Te acuerdas que eso lo dijo en alguna conferencia? Entonces, pues lo mismo va para todas las autoridades, aunque la Fiscalía se escude en que ellos no tienen calidad de pesquisas, de actuar si no tienen una denuncia, pero bueno, también hasta dónde llegan esas complicidades, más allá de lo municipal, que es lo más fácil, ¿no? Aquí me los decían por acá el castigador, porque no suben a otros niveles. Pues Romina, gracias por habernos acompañado este arranque de semana. Algunos estuvieron por ahí descansando en Asueto, otros no. Gracias a Ilse García en producción y a Luis Mata en operaciones. Ana de la Torre nos apoyó en diseño. Que tengan excelente noche. Nos vemos mañana.